¿Qué hay, banda? ¿Cómo están, Águilas Reales? Este es un video informativo acerca de la norma número 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entrando en contenido, esta norma número 35 habla acerca de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, como la identificación, análisis y prevención. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del año 2018. Es importante saber que esta norma solamente comprende dos aspectos, que son los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable. Según el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, el entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa y que cumplan las regularidades conforme a la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, ahora pasando con los factores de riesgo psicosocial, son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, de estrés grave y de adaptación, derivados de la naturaleza de las funciones del trabajo, el tipo de jornada de trabajo y a la exposición de acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral en el trabajo. Ahora vamos a empezar a hablar a quién aplica esta norma. Bueno, dicha norma aplica a todo el territorio nacional y a todos los centros de trabajo, pero aplica de acuerdo al número de trabajadores en los centros de trabajo. Existen tres categorías, que son los centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, donde laboran entre 16 y 50 trabajadores y donde laboran hasta más de 50 trabajadores. Ahora pasamos a hablar de qué es la política de prevención de riesgos psicosociales y qué debe contener. Más que nada es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para evitar dichos factores y la mejora continua de las condiciones de trabajo. El siguiente tema a tratar es acerca de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosociales, donde se debe contemplar los siguientes puntos. El primero de ellos es las condiciones en el ambiente del trabajo. Se refiere a condiciones peligrosas, inseguras o deficientes insalubres. El siguiente punto son las cargas de trabajo. Se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad. El punto siguiente es la falta de control sobre el trabajo. Habla de que el control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones en la realización de sus actividades. El siguiente punto nos habla acerca de las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Este factor se convierte en un riesgo psicosocial cuando se trabaja con extensas jornadas, con frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos, sin pausas y sin descansos. Para concluir, el último punto nos habla acerca de la interferencia de la relación trabajo-familia. Surge cuando existe conflicto entre las actividades familiares o personales y las responsabilidades laborales. ¿Cuándo se aplican las medidas y acciones de control? Se deben aplicar cuando los resultados de las evaluaciones determinan la necesidad de desarrollarlas. Dichas acciones se deberán implementar a través de un programa. Dicho programa para la atención de estos riesgos deberá contener las áreas de trabajo y así como los trabajadores sujetos al programa, el tipo de acciones y las medidas de control que se llevarán a cabo, las fechas programadas para su realización, el control de los avances de la implementación del programa, la evaluación posterior que se requerirá para ver los resultados y el responsable de su ejecución.
cómo se identifican a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Existen dos situaciones, que puede ser que el centro de trabajo cuente con información sobre los trabajadores o que el centro de trabajo no tenga información al respecto. Bueno, en el caso de que se trate de que el centro de trabajo cuente con la información de los trabajadores, puede aplicar la guía de referencia 1 únicamente a los trabajadores previamente identificados. O en el otro caso, que es que el centro de trabajo no cuente con la información o esta no sea confiable, tendrá que aplicar la guía de referencia 1 a todos los trabajadores. La primera condición es que se compruebe la exposición del trabajador a violencia laboral y o a los factores de riesgo psicosociales. El siguiente factor, que existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a la salud del trabajador.